Ujú. Bien, para la clase del día de hoy en Derecho Civil hemos invitado nuevamente al licenciado Jacob Carrera, quien antes de ser notario, primero de Chiriquí y antes de ser magistrado del Tribunal Electoral, fue director de carrera de esta universidad de Derecho y también fue uno de los profesores en el área civil. Entonces, alguien que tiene muchísima capacidad de hablar en el ámbito civil, de cerca de procedimientos, de demandas, de procesos ordinarios, sumarios, etcétera, es el licenciado Jacob Carrera. Y queda más, creo que queda, no puedo omitirlo, de que en el momento en que tengan algún tipo de consulta, tanto los que están acá como los que están en casa, la pueden llevar a cabo, ¿verdad? Sin ningún problema. Profesor. Bueno, agarra, ¿no? Sí, no, cualquier consulta que tengan, es más, si tienen algún código judicial por ahí, pero sería excelente. Porque lo mismo que comenté en la clase anterior. Este es un seminario donde ustedes quieren ver modelos de procesos, demandas, pero igual que en la clase anterior, hay ciertos conceptos y ciertos tips muy importantes a la hora de trabajar. El modelo lo podemos ver, así, pero el detalle es cuándo presentar el modelo, cuándo hacer una cosa, cuándo hacer la otra, y para eso debemos estar claros en el procedimiento. Y es lo que vamos a ver aquí. El proceso civil, las demandas civiles, pues se llevan obviamente ante los juzgados civiles de la provincia de Chiriquí. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el tema obvio de ante qué juzgado. La jurisdicción nuestra en materia civil se divide por competencias. Existe la competencia por la cuantía. En este caso, cuando los procesos son de estos procesos se ven en los juzgados municipales. Entonces, ¿de qué va a depender la cuantía? En materia civil, la cuantía la fija el abogado. En su demanda, usted va a establecer la cuantía, ya sea porque usted está cobrando una deuda, entonces usted establece que esa deuda es de más de $5,000. Entonces, eso es una mayor cuantía. Si es de $5,000 para abajo, es menor cuantía. Ya sea, como le dije, porque hay un documento con una suma cierta, o sea, porque usted ha estimado y va a probar dentro de ese proceso cuánto se le debe, no solamente por una deuda, sino, por ejemplo, por daños y perjuicios que se han ocasionado. Entonces usted establece esos daños y va a cuantificarlos. En materia de sucesiones, por ejemplo, si los bienes a heredar superan los $5,000, entonces el proceso será de mayor cuantía. Hay una diferencia en el tipo de proceso que vamos a interponer y el Código Judicial los divide en esos tipos de procesos. Pero, ya que mencioné sucesiones, es importante saber que el procedimiento para los procesos de sucesiones de mayor cuantía no es igual para los procesos de menor cuantía. En el resto de los procesos, las etapas procesales básicamente son las mismas, pero en materia de sucesiones sí varía un poco y lo vamos a ver más adelante, eso lo recuerden. Entonces, ¿qué es importante saber? Bueno, ¿qué tipo de proceso nosotros vamos a interponer? Nuestro Código Judicial clasifica los procesos y lo vamos a ir acá al índice y establece los procesos de conocimiento dentro de los procesos no contenciosos y los procesos de ejecución. Dentro de los procesos de conocimiento, o todos los procesos de conocimiento, son procesos contenciosos. ¿Qué significa contencioso? Hay un pleito, que hay una parte y hay una contraparte, donde usted está pidiendo que se le reconozca un derecho en contra de otra persona, ¿verdad? Yo solicito que se me indemnice
por daño y perjuicio, porque fulano de tal me causó un daño a mí. Dentro de esos procesos de conocimiento, que son procesos contenciosos, están los procesos ordinarios, los procesos orales y los procesos sumarios. Es importante que sepan que todos los procesos, sin excepción, se pueden establecer por la vía ordinaria, a través de un proceso ordinario. Todos. Ese es lo general del proceso. Lo que sea que yo voy a demandar, yo puedo ponerle, y ahorita entonces vemos, no traje marcador, hubiera sido bueno. Y así nos ahorramos de estar cambiando de PowerPoint. Todos los procesos, o la madre, por decir así, el general de los procesos se rige por el proceso ordinario declarativo. ¿Qué es el proceso ordinario declarativo? Donde yo le pido al juez que me reconozca un derecho. Y ustedes dirán, bueno, pues siempre le voy a pedir al juez que me reconozca un derecho. Sí, pero en los procesos ordinarios o en los procesos de conocimiento, yo tengo que probar la existencia de ese derecho para que el juez me la reconozca. Digo, señor juez, yo demando a Pedro Pérez porque él violentó la cláusula tal del contrato y por lo tanto debe pagarme la suma de 50.000 balboas, porque allí establecimos que el que violaba el contrato pagaba 50.000 balboas. Y yo entonces le pido el reconocimiento de ese derecho y tengo que probarlo. Sin embargo, en los procesos de ejecución, ahí yo no voy a probar nada porque la prueba ya yo la tengo establecida y después la acepta como tal. Lo que se verifica son los requisitos de esa prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para usted poner un proceso ejecutivo, tiene que tener, para cada redundancia, un documento que presta mérito ejecutivo. ¿Qué significa que presta mérito ejecutivo? Que ese documento es ejecutable inmediatamente. ¿Qué significa que es ejecutable inmediatamente? Que el juez va a ordenar inmediatamente la ejecución. ¿Y cuándo el juez ordena inmediatamente la ejecución? Bueno, cuando cumple los requisitos que dijimos al principio. Que sea un documento que contenga una fecha de plazo vencida, una suma líquida exigible y que sea reconocida por la parte. Ejemplo de ello, todos los documentos negociables, un cheque, un pagaré, una letra de cambio. Eso quiere decir que si usted tiene una deuda conmigo y yo tengo un documento, una letra de cambio, que dice que usted me tenía que pagar $50.000 y esa letra se venció el 15 de noviembre y hoy estamos a ver un proceso ejecutivo y el juez lo que va a revisar es que el documento cumpla los requisitos y va a ordenar inmediatamente el pago. Hay una etapa probatoria donde yo voy a probar el juez que me reconozca la existencia de un derecho, porque el derecho ya yo lo llevo establecido y lo que va a verificar el juez es que ese documento cumpla con los requisitos. Entonces, la diferencia del proceso ordinario y el resto de los procesos de conocimiento es que yo tengo una carga probatoria. ¿Qué significa eso? El que pide prueba. Si yo quiero que reconozcan el derecho a una propiedad por un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, yo tengo que probar que yo tengo la posesión de ese bien y que entonces me lo deben entregar a mí, ¿verdad? Entonces, vemos los procesos. La madre, como decía, de los procesos es el proceso ordinario declarativo y usted debe demandar. A ver. Vamos a intentar el proceso de conocimiento. Ahí tenemos entonces el proceso ordinario, el proceso sumario y el proceso oral. Dentro del proceso ordinario no hay una lista de procesos o de demandas. Que diga, bueno, demanda de restricción adquisitiva de dominio, demanda de utilidad de la demanda, no. El proceso ordinario en general, usted puede reclamar por la olla ordinaria cualquier tipo de proceso. A ver, le estoy dando la espalda acá a los muchachos. Usted puede demandar cualquier tipo de proceso. Dentro de los procesos ordinarios, sumarios, perdón, hay un listado de demandas que usted puede interponer.
y dentro del proceso oral otra. Ahorita vamos a ver ese listado. Lo que quiero establecer es que el listado de proceso sumario, si usted quiere, usted lo puede poner como un proceso ordinario. Lo que no puedes hacer del sumario, lo que esté en esa lista, ponerlo como oral. O viceversa. Usted puede agarrar todo lo que está en esta lista y ponerlo a través de una demanda ordinaria. Lo que no puede es, lo que no está en la lista del sumario, demandar por esa vía. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los procesos sumarios. Dice, sin perjuicio de los otros casos establecidos en la ley, se tramitarán por la vía del proceso sumario las causas referentes a servidumbre, cualquiera que sea su origen y naturaleza, y por las indemnizaciones a que tiene lugar división y venta del bien común, interdictos y demás procesos posesorios, controversias derivadas del derecho de accesión respectivo a bienes inmuebles y rendición de cuentas. Oposición o controversias que surjan en procesos no contenciosos. Las demandas que surjan sobre contratos de arrendamiento, transporte terrestre, depósito, mandato, comodato, parcería, hospedaje y derecho de restricción. Cobros judiciales, de honorarios de abogados, médicos, etcétera, todos los profesionales. Controversias entre copropietarios, las que tengan por objeto la ampliación, división o cancelación de una hipoteca o cualquier otro gravamen. Cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración y las demandas que se promoverán por aplicación de la ley de propiedad horizontal. Obligación de otorgar escritura pública, así como los procesos que tengan por objeto la obligación de otorgar un contrato o exigir el cumplimiento de las formalidades. Cobro de alquileres atrasados, disolución y liquidación de sociedades, controversias surgidas por motivos de procesos interrogatorios en los casos en que la ley sustancial o el contrato le confiera a una persona el derecho a requerir que escoja la vía. Proceso de daños y perjuicios de cualquier clase resultante de actos o omisiones. Proceso de prescripción adquisitiva de dominio de bienes inmuebles, ya sea ordinaria o extraordinaria, y las demás que la ley establezca en el trámite sumario. Entonces, en el artículo 1345 del Código Judicial se establece el listado de qué procesos yo voy a interponer por la vía sumaria. Ejemplo, el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. ¿De qué se trata el proceso de prescripción adquisitiva de dominio? Cuando una persona ocupa un bien titulado, no se puede prescribir lo que no está titulado, porque lo que está titulado es derecho posesorio y los derechos posesorios en principio pertenecen al Estado, ya sea a la nación o al municipio, y los bienes del Estado son imprescriptibles. Así que usted no puede mandar por prescripción algo que no tiene título de propiedad. Entonces, si está titulado, el Código Civil dice dentro de la prescripción de los derechos y las acciones que aquella persona que tenga un bien inmueble por más de 10 años puede prescribir o reclamar como suyo ese bien ante las autoridades judiciales. Y está en el 1678 del Código Civil. Para la prescripción ordinaria de derechos reales se necesita poseer las cosas de buena fe, con justo título y por tiempo determinado en la ley. Y el ordinario de 10 años y el extraordinario de 15 años. Usted pone una demanda y vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre el ordinario y el sumario. Son las etapas procesales. ¿Qué significa eso? Lo primero que va a
pasar, ¿no? ¿Y este es el tablero? Sí, sí es de tablero. Y parecía permanente. No. Voy a ir a traer. Lo primero que va a pasar es que el proceso ordinario tiene siempre las mismas etapas establecidas en el código. ¿Y qué es lo que pasa con un abogado litigante? Que tiene que estar pendiente de esas etapas. Porque si usted deja vencer una etapa, el proceso continúa. Eso es como que el tren dice que va a salir y sale a esa hora. Y si usted no se sube, el tren se va sin usted. Y el problema no es que usted alcance el tren, el problema es que el cliente no le va a pagar porque usted dejó caer el proceso. Y lo peor, ese cliente va a hablar. Y esa es la mejor o la peor referencia que nosotros tenemos. No vaya con ese Jacob Carrera. No, hombre, no. Ese hombre es un fresco. Entonces, usted debe memorizar prácticamente las etapas del proceso ordinario, que entonces está a partir de... Recuerden que yo no memorizo, ¿verdad? Recuerden de eso. Proceso. Vamos a ver el de mayor cuantía. A partir del 1255 del Código Judicial, el de mayor cuantía, 1255. Y nos vamos a centrar allí porque ustedes todos van a tramitar mayor cuantía, ¿verdad? Que es la que más paga. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo primero que comienza? La demanda. Que es por lo que estamos aquí. Redacción de la demanda. Poder y demanda. Ahí hay algo muy importante. Dos artículos. Artículo 665 del Código Judicial que establece lo que debe contener una demanda. Los formatos, que es de lo que nosotros hablamos, lo primero que tienen que saber ustedes es que hay formatos que por costumbre se han venido utilizando, pero no quiere decir que esa es establecida la forma en la que nosotros vamos a redactar una demanda. Porque si ustedes se leen el 665 del Código Judicial, dice más o menos así: la demanda debe contener. Es decir, una demanda no le puede hacer falta lo siguiente, pero no establece un formato y dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, no. Salvo algunos, como que dice que al margen superior derecho de la demanda, vamos a decir que esta es la demanda, al margen superior derecho deberá decir el tipo de proceso ordinario declarativo de Pedro versus Juan, claro, con todas las generales, ¿verdad? Entonces acá a la izquierda uno normalmente le pone simplemente en bloque de mayúsculas la palabra demanda. Entonces el 665 del Código Judicial establece todo lo que debe llevar la demanda y el 625 establece lo que debe contener un poder y establece los tipos de poderes. En el numeral 1, los poderes en escritura pública. Es decir, usted va a una notaría, eleva escritura pública a un poder, lo inscribe en el registro público, un poder general para pleito. En el numeral 2, los poderes especiales para pleito, que es el poder que todos manejamos y conocemos, una página sencilla que dice poder específicamente para el proceso ordinario declarativo de Pedro contra Juan. Ese va en papel simple y se autentica en una notaría o se autentica en el despacho donde usted va a presentar la demanda, o dice la norma que en el juzgado más cercano, si el cliente no se puede trasladar. Por ejemplo, usted está en Río Sereno, entonces usted redacta el poder y va al juzgado de Río Sereno y allí le van a poner el sello de autenticación de ese poder. No necesariamente tiene que ir a la notaría o al juzgado donde va a presentar la demanda. Eso está allí en los artículos 600 en adelante, 25, que habla sobre el poder, la formalidad del poder, cuándo se aporta poder, cuándo se es abogado principal, cuándo es abogado sustituto. Ojo, en un proceso solamente puede haber un abogado principal. Pueden haber 20 abogados sustitutos, pero solamente hay un abogado principal.
y los sustitutos o el sustituto sustituye al principal cada vez que el principal no pueda presentarse al proceso. Y hay una diferencia entre abogado sustituto preestablecido en el poder, es decir, abogado principal fulano, y el cliente allí mismo otorga poder a fulano y tal como abogado sustituto, a la sustitución de poder. La sustitución de poder es cuando yo, abogado principal, que no tengo abogado sustituto, yo, si tengo esa facultad dentro de las facultades del poder, le sustituyo el poder a otro abogado, que yo me voy de viaje, porque no puedo ir a la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la norma dice que yo lo debo hacer por escrito y personalmente. Y que reasumo el poder simplemente con actuar dentro del proceso. O sea, no tengo que llevar un memorial donde digo yo reasumo el poder. Porque es tácito si yo llevo y presento algún documento firmado. Entonces, volvemos. Demanda. Aquí va a ir entonces a qué juzgado va dirigido. Señor, señora, excelentísimo, como quieran ponerle. Pues, importante, si la demanda es de mayor cuantía, como habíamos dicho, ustedes solamente van a tramitar mayor cuantía, ¿verdad? Si la demanda es de mayor cuantía y estamos en la provincia de Chiriquí y es civil, aquí hay 5 juzgados civiles. Hace unos años atrás, cada juzgado, todavía no existe el turno, pero no existía el registro único de entrada, es decir, una oficina que recibe todas las demandas. Antes era por juzgado. Entonces, estaba de turno el juzgado tercero. Entonces usted tenía que ir al juzgado del tercero que estaba de turno esa semana, saber que estaba de turno el tercero y ponerle su demanda al señor juez tercero en turno y presentarla allí. Ahora no. Ahora todas entran, por decir, por una ventanilla única que es la que va a repartir y va a decir en qué juzgado queda de los 5. Entonces usted dirige la demanda y le pone, señor juez del circuito de la provincia de Chiriquí, ramo civil en turno. ¿Verdad? Porque no sabemos si es juez primero, juez segundo, juez tercero. Entonces, como usted no sabe a quién dirigírsela, usted dice, juez, sin decir el número, del circuito civil, del circuito de la provincia de Chiriquí, ramo civil en turno. Cuando usted presenta esa demanda, se reparte en el mismo día, en minutos. Usted puede regresar al día siguiente y ver, o puede entrar al sistema del órgano judicial, a la página web, y ahí ver dónde quedó repartida su demanda. Entonces usted, quedó en un juzgado tercero. De ahí en adelante, entonces, cada escrito que usted haga le va a poner señor juez tercero. Se está dirigiendo así. Primero no sabía a qué juez iba. Entonces la demanda, y luego vamos a ver la estructura de la demanda. Entonces, lo primero, la primera etapa es presentación de la demanda. Vamos a imaginar que estamos en el mundial, que estamos en el partido de fútbol y de qué lado está la pelota. Usted comienza con la pelota, usted tiene la demanda y se le presenta al juez. ¿Qué tiene que hacer el juez? Trabajar en la etapa de admisión de demanda. Entonces, usted va a estar pendiente. Ya la pelota está de aquel lado, pero usted tiene que estar pendiente. ¿Por qué tiene que estar pendiente? Porque el juez va a dictar una resolución en donde admite la demanda si cumplió con los requisitos que cada proceso establece, que son los tips que les quiero ir diciendo en el camino. Entonces usted cumplió, se dice, requisitos de fondo, no de fondo. Ahí no estamos viendo si usted tiene o no tiene la razón, porque no estamos todavía discutiendo el fondo del proceso, sino la forma. ¿Y cuál es la forma? Con los requisitos establecidos en 665 de lo que debe contener una demanda. Que diga el tipo de proceso al margen superior derecho, que diga quién es el demandante y el demandado, que diga todas las generales de cada una de las partes con la dirección exacta. Porque si usted no cumple con uno de esos requisitos, dígame yo. Este tema lo quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, si el poder ya está en el juzgado X, ¿verdad? Que firmó ya está todo en el poder. Un ejemplo, yo estaba leyendo el 665 adelante que estamos todavía. O sea, cosa que no era necesario
transcribir en la demanda o generar si ya no poder. Ajá, pero no si está en el juzgado cuando usted va a presentar las dos cosas juntas. Perfecto. Sí, cuando usted va a presentar un poder, no le reciben un poder solito. Lo más que pueden hacer es certificarle el poder, como le dije, si usted fue a Tolé, mire, auténticamente el poder que voy a presentar en el juzgado de David, pero el cliente es acá de Tolé, no lo voy a llevar hasta David para firmar un poder si la ley me permite comparecer ante el juzgado. Él solamente le sella en el poder. Ahí hay dos detalles que no mencioné, o más bien uno, pero se dividen dos cosas que no mencioné, y es que usted puede presentar el poder en memorial aparte y la demanda memorial aparte, o puede hacer un solo memorial, es decir, un solo documento en donde usted comienza a poder y terminó, firmó el cliente y ahí mismo arranca la demanda, o al reverso de la página. Puede ser un solo documento que incluya poder y demanda, o puede ser por separado poder y por separado demanda. Entonces, obviamente, usted sí puede citar en el poder, en la demanda al poder. Usted dice, Jacob Carrera con cédula, lo que puede obviar es por lo menos una cédula, cuyas demás generales constan en el poder que antecede. Pero tiene que hacer referencia en la demanda allá. Sí. Entonces, admisión de la demanda, como decía, entonces el juez va a revisar todo eso. Lo que revisa es el 665. Cumple con el 665. Admite la demanda. Y pasa algo si la admite, pero vamos a pasar a ver que no la admite. El juez dice, no, esta demanda no se admite porque no cumple con el numeral 6 del 665. ¿Y qué dice? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice para inventar. Los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones determinados y numerados en las cifras o por medio de adjetivos de tanto respondido. ¿Usted no numeró los hechos? No puso hecho primero, hecho segundo, hecho tercero, hecho cuarto. No hizo un chorizo, hay una redacción. Entonces el juez le dice, no cumple con el numeral 8, por lo tanto debe corregir la demanda. Y para corregir la demanda, aquí pueden pasar dos cosas. Como dije, corrección, se ordena corrección o se admite. Si se ordena corrección, el juez dicta una resolución y dice, se ordena la corrección de la demanda porque no cumple. Siempre le dice qué es lo que no cumple. Y se le da un término, creo que son 3 días. 5 días. Se le da un término de 5 días para corregir la demanda. ¿Qué pasa? Esa resolución, ese auto, se fija, se notifica por edicto. El Código Judicial dice, y es no creo que es, habla de las notificaciones y establece que las notificaciones serán las notificaciones deben ser personales o deben ser por escrito. ¿Qué dicen ustedes? Se notificarán personalmente. Y eso es lo, las resoluciones que corran tratado entre la demanda referida, la demanda de competición, la demanda de parte y en general la primera resolución. Perdón. 10.01. Las notificaciones a las partes deberán hacerse siempre por edicto. Dice el 10.01. Siempre por edicto. Salvo en los casos que más adelante se expresan, y vienen 02, que dice que es personal. Entonces, las notificaciones por excelencia o por regla general son por edicto. En el proceso todo se notifica por edicto. Salvo, esto quiere decir que la excepción es la notificación personal. Alguien decía, no, la notificación debe ser personal. No, la excepción a la regla, porque eso significa la palabra salvo que. Es decir, yo ando bonito salvo que sea feo. O sea, la excepción. Aquí la excepción a la regla es la notificación personal. Todas las demás notificaciones en el proceso, por decir la mayoría, son por edicto. ¿Y qué significa por edicto? Que se fija en los murales del juzgado, ahora se publica y se puede revisar también por vía electrónica esa notificación durante 5 días.
¿Y qué pasa si usted no está pendiente? ¿Qué pasa si usted presenta la demanda hoy y usted se va a viaje y regresa en 15 días? No, porque es le pasa lo que me pasó a mí, no me da vergüenza de decirlo, porque es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Antes yo regresé, famoso y contento. Oye, licenciada, el proceso tal, dice, licenciado, ya se mandó a archivar. Digo, ¿cómo? Dice, sí, nosotros lo mandamos a corregir, fijamos el edicto, desfijamos el edicto y usted no apareció, así que ya se ordenó el archivo. Porque si usted no corrige, se ordena el archivo del expediente. Y si usted haya presentado con eso, poder, demanda, pruebas, entonces va para el archivo y quedó ya. ¿Y cómo hace usted para presentar la demanda de nuevo? Empezar de cero. Tiene que comenzar de cero, pero tiene que ir al juzgado a pedir un desglose, se llama, donde usted pide que le devuelvan el poder para no tener la vergüenza de ir al cliente de todo el poder. No, mire, lo que pasa es que me mandaron a archivar el expediente, ¿no? Bueno, así es la vida, ensayo y error. Ese cliente seguro se va a quedar con usted porque usted ensaya con él, ¿verdad? Está aprendiendo con ese cliente. Vamos a firmar. Entonces, están viendo estos detalles. Entonces, le ordenan la corrección, le dan 5 días y usted tiene que estar pendiente porque si en esos 5 días usted no corrige, se tendrá la demanda como no presentada, así lo dice el código. Como si no lo hubiera presentado y no pasó nada. Y por ejemplo, usted tiene una resolución y dice, vista de que en el término otorgado no corrigió la demanda, se tiene como no presentada, archívese el expediente dentro de su clase. Y así me pasó a mí. Entonces, usted corrige la demanda de acuerdo a lo que diga el juez. ¿Cómo se hace una corrección de demanda? Agarra la misma demanda, idéntica en su computadora, nada más que aquí en vez de demanda le va a poner corrección de demanda o demanda corregida, como quiera. Y le agrega lo que sea que le hizo falta. Pongamos algo más sencillo. Dice que faltó la casa, habitación, o número de habitación. Aquí entre nosotros. Nadie nos está escuchando. Invéntenla. Así de simple. ¿Están escuchando? Yo una vez llegué, porque si usted tiene que vive allá en Toledo, ¿cómo te le va a poner el número de calle, casa? O sea, porque el código dice número de habitación. Yo allá en Panamá, el PH tal, el apartamento tal, piso tal. Sí, pero allá en Toledo, ¿cómo usted hace? Y le digo porque también me pasó. En Río Sereno, una de mis primeras juicios de sucesiones, yo puse como pone todo mundo, ¿no? Por caminito tal, cuando llega allá después de la escuela donde está el perro echado para ver para los mangos. Me mandaron a corregir la demanda. Y yo le decía a la secretaria, pero ¿qué pongo? ¿Qué es el número de calle? Le pongo, es un callejón de piedra, eso ni calle es. Y obviamente, después de la tienda, ahí a la izquierda, no. Entonces me dice un colega, así como le estoy diciendo yo, dice, invéntela. Invéntela. Entonces póngale calle número tal o calle sin número. Usted puede poner eso. En el caso de calle, sí, usted puede poner calle sin número, casa sin número. Pero tiene que poner el color. Aquí, Profesor Francisco. Total, las notificaciones difícilmente las van a hacer sin usted. Normalmente en esos casos de esas notificaciones, usted entonces va al CCJ, en este caso, antes de ir al juzgado, a buscar al notificador y llevarlo allá, venga, que yo lo voy a guiar para que notifique la demanda. Ahora hay un departamento que se encarga de eso. Yo, siendo litigante, me acercaba allá a ayudarles. Oiga, si usted quiere que lo llevo, yo lo guío, dígame cómo. Porque a quién le interesa que notifique a el demandado. Abogado. Entonces, usted allí inventa lo que tenga que inventar en esa dirección para que la admitan la demanda. Y suena feo, pero es la realidad. O sea, tenemos un código de hace cuándo que de verdad que es como, realmente es como demasiado moderno, porque se le olvidó que estábamos en Panamá, y que había provincias y que hay pueblos. Entonces hay que decir número de casa o habitación. O sea,
Pero eso se ve en la práctica, y yo le estoy diciendo experiencias personales. Usted tiene que poner la dirección con pelos y señales. Entonces, agarra, como le dije, en su demanda y le pone demanda corregida, la deja idéntica, las generales, todo, y aquí en las generales usted va a decir, yo, Jacob Carrera Fuller, concedo la tal oficina en tal lugar, no sé qué, comparezco a fin de presentar demanda. Puso usted en la primera demanda, ahora usted va a poner demanda corregida. Sin eso, para atrás. Ya. Sin eso, Demanda, sí, a veces sí, pero está tácito, pero no tiene poder. Demanda corregida. Y le hizo falta la dirección, entonces ahora va a poner la dirección en la calle, sin número, en la casa número 5, color blanco, frente a la escuela tal. Lo más específico, le agrega eso. Y ya, no le hace más nada a la demanda, que es idéntica, es el mismo que ya usted había impreso, que tenía en la computadora y le agrega eso. Lo único que ahora no se llama demanda, ahora se llama demanda corregida o corrección de demanda. Eso es. A veces mandan a corregir el poder. También pasa. ¿Por qué? Porque no cumplió con lo del 625 del Código Nacional. mi primer expediente que fui a entregar era y me pasó que el acta de certificado de matrimonio se vencía el mismo día que entregué. Y pues pensé que lo pasaba, porque era el mismo día que entregué y se vencían y me mandaron las notificaciones a partir del 5 días para presentar el nuevo certificado y con un memorando, entonces, para anexarlo al expediente. Exacto. Entregarlo, como usted dice, directamente en el juzgado que corresponde. Porque ya saben que el Estado es. Exacto. ¿Saben cuándo pasa así también? En los juicios de sucesión. ¿Qué pasa? Los juzgados no justamente hay un solo código, pero los juzgados cada quien interpreta su modo. No todos los juzgados solicitan timbres en los certificados de defunción y nacimiento, que dice el mismo certificado. El certificado no será válido sin el timbre de $3, ¿verdad? Pero no todos los juzgados te piden eso. ¿Por qué? Porque dice que la justicia es gratuita y no causará gastos. Entonces, algunos juzgados lo interpretan así. Por ejemplo, el segundo. No me atrevo a decir realmente no me acuerdo, ni me acuerdo. Hace rato que no lo hago. Pero hay algunos. ¿Qué hacía el ciudadano? Yo presentaba el juicio de sucesión, aportaba los certificados de nacimiento y de defunción sin timbres. Y esperaba ver en qué juzgado caía. ¿A qué juzgado se adjudica? Entonces, cuando sabía en qué juzgado estaba, yo decía, este pide timbre. Juzgado primero, siempre pide timbre. Primero yo desistía del proceso. Que ahí, pero hay algunos que sí saben que pasa algo. Entonces, yo iba y como un memorial, entonces aportaba los timbres. Cuando existían los timbres, las estampillas, ¿no? La boleta. Entonces, ahora aporta la boleta de impresión de los timbres. O sea, yo no esperaba que me mandaran a corregir, normalmente, pero sí. O te mandan a corregir. Y en la corrección pone, no aportó cuestiones timbradas. Entonces, hay mucha gente que puede ir y sacar el certificado y ponerle los timbres. Eso es lo que hace que aporta los timbres ahora en la volante de pago de los timbres. Entonces es un memorial. Comparé el profil de aportar de acuerdo a lo solicitado en el auto. Entonces, eso es la etapa de admisión de demanda. Como ustedes ven, tienen que estar pendientes. ¿Le admitieron la demanda? Perfecto. Entonces, pasa algo. Aquí, hasta ahí, todavía no hay proceso. Porque es un proceso contencioso, es decir, un proceso donde hay dos partes. Y mientras no esté la otra parte en el proceso, decía un profesor mío, que citaba a otro profesor de él, usted como un boxeador que está solamente peleando sombra, está solito ahí en el juego. No pasa nada, porque usted está con su propia sombra. Cuando usted tiene un boxeador enfrente que le va a regresar el golpe, cuando está la otra parte en el proceso. ¿Y cuándo está la otra parte en el proceso? Cuando se notifica la otra parte.
Entonces, una vez admitida la demanda, entonces pasan dos cosas. Admisión. Algo que va junto y que no hay que confundir porque son dos cosas diferentes, pero se hacen juntas. Traslado, notificación y traslado. Notificación y traslado. No es lo mismo, pero se hacen en un solo acto. ¿Qué es la notificación? Bueno, como decía el 1002 que estaba leyendo Joana, es el acto de enterar a la otra parte personalmente. Y ahí establece que se hace personal. Y se notifica por regla general la primera y la última resolución de todo proceso. La primera, que es la que admite la demanda y corre, notifica y corre el traslado. Y la segunda, que es la que dice a favor o en contra. ¿Por qué? Porque la primera garantiza el derecho a la defensa. Entonces, eso tiene que ser personal. Se imagina que nos notificaran las demandas por delito, no nos enterábamos ni nos condenan ni nunca tuvimos. Eso es personal. Eso es parte de la garantía del derecho a la debida defensa. Y ese derecho a la debida defensa va amarrado con un derecho también fundamental que está en la Carta de los Derechos Humanos, que es el derecho a la doble instancia. Es decir, yo tengo derecho a apelar, a recurrir para que otro superior revise ese fallo. Por eso esa notificación también debe ser personal para yo tener la oportunidad de poder apelar. ¿Verdad? Entonces, se hace la notificación y se hace, que ya dijimos que es, y se hace el traslado. ¿Qué es el traslado? Trasladar la demanda del demandante al demandado. Diga, señor demandado, aquí está la demanda. Porque usted tiene que saber qué es lo que se le está demandando. ¿Cuáles son los hechos que alega la otra parte? ¿Cuáles son las pruebas que está alegando a la otra parte? Eso es traslado de la demanda. Y las dos cosas se deben hacer, si no eso acarrea una nulidad de la notificación. Cosa que también me ha pasado, porque en este caso no de lado malo, sino de lado bueno, que me ha tocado interponer nulidades de notificación y me han sido concedidas. ¿Por qué? Porque llegó el cliente, solamente se le dio el auto que admite la demanda y que le dan 10 días para contestarla, pero no le entregaron copia de la demanda. Entonces, lo notificaron, pero no le dieron traslado de la demanda. Y el código habla de notificación y traslado. Y dice el código allí en esta sección de notificaciones, del 10.01 en adelante, que las notificaciones que no se realicen de esta forma serán nulas. 10.27. Las notificaciones hechas en forma distinta a las expresadas en este código son nulas e incurrirá el secretario que las haga multa de 5 a 25 balboas que le impondrá el juez. Esto nunca pasa. Pero se anula. Se anula. Entonces, yo que logran mucho. Porque imagínense a usted que como abogado lo busquen ya el último día de los 10 días de esos que le dan término. Y usted, y la demanda, después yo soy la demanda que me la dieron. Yo creo que no. El jurado verifica todo eso y usted pone una nulidad. Mientras resuelve la nulidad, además de que se detiene el proceso, cuando la resuelven y dicen no fue nula la notificación, retrotrae el proceso a cero de nuevo y ordena nuevamente la notificación. El detalle es que también hay un artículo del Código Judicial que dice que desde que usted actúa en el proceso ya está notificado. Y como usted tuvo que presentar un poder para notificarse de la demanda y solicitar una nulidad, en la siguiente vez ahí mismo ya va a estar notificado, ¿no? Porque ya actuó dentro del proceso. Pero obviamente trajiste el proceso nuevamente a hacerlo. Eso es como monopolio, ¿no? Vas por allá por la casilla y te devuelven para atrás. Comenzamos de cero nuevamente y obviamente usted tiene mayor oportunidad, sobre todo si es un proceso sumario. Y ahorita vamos a ver el tema del proceso sumario, el borrador. Entonces decíamos, estábamos en notificación y traslado que tiene que ser igual. En ese caso la pelota está dentro del juzgado. Todo esto es importante porque existe algo que se llama caducidad de instancia.
que también hemos aplicado nosotros. ¿Qué es la caducidad intensa? Cuando el expediente no se mueve, por culpa del juzgado o por culpa de las partes. Y entonces yo, abogado, que me están demandando y el demandante no mueve el expediente en 3 meses, yo solicito caducidad intensa y les archivan el expediente. Entonces imagínense ustedes lo que decía. Ah, ay, miren, ¿qué pasa aquí? Archivar el expediente. Entonces esto es cuestión de mañas. ¿Ya? Al final, el procedimiento te permite que cuando tú sabes que si te van a decidir al fondo, es decir, culpabilidad o inocencia, aunque aquí no se habla de culpabilidad e inocencia, pero es una forma muy simple de describirla. Dice, bueno, es que si no vamos a describir eso, a mí me van a sancionar. Me van a prescribir la finca porque nunca la he pisado. Entonces usted está pendiente de todos esos detallitos para pedir la unidad de notificación, y como pasa con muchas firmas aquí en Panamá, porque esto es práctica forense, tenemos que hablar de la práctica, ¿no? Como pasa con muchas firmas aquí en Panamá, yo conozco una en la que me tocó pelear 8 años contra ellos, y era incidente tras incidente, tras incidente, tras incidente, tras incidente. Esto es cuestión de técnica, no vamos a decir más, de técnica. Si usted no está pendiente de la técnica y no se sabe la receta, lo enredan y nunca se van al fondo. Yo tengo un lanzamiento por incluso que yo represento al lanzado, por cierto, y a mi cliente que sigue sonriendo en la finca, ese proceso lo comenzamos como en el 2007 y todavía no nos han lanzado, para que vean. Es cuestión de técnica, dependiendo en dónde usted está, pero normalmente cuando comenzamos en esto pensamos solamente en la justicia y en la balanza. Bueno, aquí ponemos peso para que levante, o ponemos peso del otro lado, y no vemos que antes de que eso suceda hay muchas cosas que hacer. Y si usted se aprende bien todas las técnicas, usted sabrá cómo defender cuando le toque defender, o cuando le toque demandar, saber todo lo que puede pasar en usted. Porque yo siempre he dicho, esto es un juego de ajedrez. Eso también digo que las pruebas que acá es jodida, porque yo no sé qué es lo que voy a sacar. Esto es un juego de ajedrez. Usted ve el movimiento de la otra parte para saber qué va a mover usted. Y no es cuestión de estar ocultando, sino saber qué mover. Entonces, se da la notificación y el traslado. Y aquí es donde comienzan los sabrosos. De los términos que ustedes deben más o menos memorizar. Y si no lo memorizan, les digo, yo cada vez que voy a redactar una demanda o cada vez que voy a contestar una demanda, no la hago sin esta Biblia que tengo aquí. Y vuelvo a repetir y a leerme los términos. Y los anoto en cada expediente. Ustedes deben de tener una página de términos en cada expediente suyo. Si usted se ha fijado de no juzgado, sacan los términos y los ponen ahí. Usted tiene 2 opciones. La perezosa, que es copiar esos términos. La ideal y la adecuada, que es sacar usted los términos. Porque adivinen qué, si el juzgado se equivoca en los términos, no pasa nada. Porque si el juzgado puso que el término de presentación de pruebas vencía el 16 de diciembre y usted llegó el 17 y alguien se dio cuenta y lo corrigió, el juzgado simplemente le va a decir, no me equivoqué, el secretario, mire que saqué mal la cuenta. Pero el que tiene el deber de sacar la cuenta es usted. Y si usted llegó el 17 pensando que lo que estaba escrito, cuando lo que vale es el auto a partir del cual usted tiene que agarrar el calendario y contar, y que esa es una obligación suya, pues nadie lo salva de que se le vencieron los términos y usted ya no presentó pruebas. ¿Y qué hace usted con una demanda sin pruebas presentadas? Váyase para su casa ya y vaya a correrse a ver qué va a inventar ese cliente. Entonces, lo primero, usted tiene que estar pendiente del auto de admisión. Admitida la demanda, fijan el término de traslado. Y usted que es el primer término que usted va a anotar. ¿Por qué? Porque la otra parte, desde el día que se notificó, tiene 10 días para completar. Y usted comienza a contar.
no se cuentan los fines de semana, ni los días feriados. Hábiles. Ahora, les digo algo. El que no contesta la demanda no se asuste para nada en un proceso ordinario. ¿Por qué? Porque las demandas se contestan siempre igual, negando todo lo que dice la demanda. Así contesto la demanda. El hecho 1 lo niego. El hecho 2 lo niego. Es más, cuando uno no tiene tiempo, nada más pone y lo niego, y niega hasta el nombre del demandante. La cuantía la niego. El derecho invocado lo niego también. Se niega todo. Y yo recomiendo eso realmente. Hay gente que contesta demanda y comienza, no, que este derecho es falso porque no sé qué, porque aquí la puse y no la encuentro y ese día era de noche y ta. Usted no se ponga en eso. Los procesos civiles no son bochinches. Los procesos civiles son hechos que yo puedo probar y hechos que puedo probar y que me sirven a mi pretensión. ¿Qué es la pretensión? Lo que yo pido. En una prescripción adquisitiva de dominio, ¿qué pido yo? Que me pongan la finca a mi nombre. ¿Por qué? Porque yo cumplo con lo que dice el código. ¿Y qué dice el código? El que tiene 10 años de manera pacífica e ininterrumpida. Entonces, ¿yo qué tengo que probar? Eso nada más. Yo no voy a meter allí, y a muchos clientes les gusta ver demandas de 25 páginas y que digan lo que me miraron feo y que no sé qué, y en la esquina digo, no señor. Y uno tiene que aclarárselo al cliente. No señor, mire, esto, lo primero es que allá en ese juzgado hay 5.000 expedientes. Y yo lo que necesito es que cuando van a leer su demanda, lean lo medular y lo que interesa. A nosotros nos interesa probar que usted tiene la posesión por más de 10 años. Entonces ese es el primer hecho, que mi cliente desde el año tal posee el globo de terreno tal ubicado en tal lugar con medidas, literos, pelo y leñado. Ya, es más, una demanda perniciosa no hay un solo hecho. Así, ya. No, ese montón. Y a veces, yo he visto, muchos colegas lo hacen para impresionar a su cliente. No, ese abogado sí escribe todo lo que puso ahí. Vamos a ver el resultado de la demanda después. ¿Ah? Y adicional a eso, a ver, perdón, eso por el chiste. Bueno, las pretensiones es lo que usted pide. Y los hechos suyos tienen que ser en base a esas pretensiones. Y que usted los puede probar. Si usted pone allí algo, es porque usted tiene una prueba para probar eso que usted está diciendo. Si no lo ponga. Entonces, a mí me ha pasado que yo no he contestado una demanda. No solamente porque se me pasó el término, sino porque cuando tú eres demandado, a veces los clientes te buscan el último día. O te buscan cuando ya se les venció el término de contestar la demanda. Si el proceso es ordinario, don't worry, be happy. ¿Por qué? Porque usted tiene la etapa más importante, que es la etapa de presentar pruebas, o en este caso, si es demandado, contrapruebas. Entonces, allá vamos. ¿Qué va a hacer usted? Vámonos al código. $12.59. Vencido el término de traslado. ¿Cuándo comienza el término de traslado? Desde la notificación. El día que notifican a la persona, el juez le dice que tiene 10 días. Así que supongamos que a él lo notificaron el 15 de... Pues tenemos que ponerlo más cerca para que no pueda faltar el término. Hoy estamos a 24. Ajá. Lo notificaron, ¿cuándo fue el primer día de noviembre? El 7, creo. Lo notificaron el 7 de noviembre. Contemos esos 10 días. A ver, saquen sus candelarios. Lo notificaron el 7 de noviembre. Recuerden que hay un montón de días feriados. A ver, los que están allá en casa conectados. Son 10 días de traslado. Lo notificaron el 7 de noviembre. Primero, el 7 no se cuenta. Cuando corren términos, el primer día no se cuenta. Porque es por día. Y entonces hoy todavía no se ha acabado el día.
Entonces, usted le dice, lo notifico el 7 no cuenta, porque cuenta es al día siguiente. Entonces usted comienza 8, 1, 9, 2, 10 era feriado, 11, 3. No se cuenta ni 12 ni 13 porque es fin de semana. Cambia mes. El 22. Ajá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22. 20. 22. ¿Entiendes? 20. 20 Ay, es que me fui a diciembre. Estoy viendo el calendario de diciembre. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto, 22. El 22 es el primer término que usted va a anotar. Bueno, y son es- días hábiles, se cuentan los días hábiles. Exacto, se cuentan los días hábiles. El 22 vence el término de contestación de la demanda. ¿Y qué dice el artículo que acabo de leer? Vencido el término de traslado de la demanda principal a todos los demandados. ¿Qué quiere decir esto de a todos los demandados? Importante también esto. Si los demandados son 4 personas, cuando notifiquen al último y se le vence el término de contestación al último, ¿verdad? Ustedes 4 yo las demandé. A ustedes la notificaron el 7. A ustedes ya la habían notificado en agosto, a ustedes la notificaron en septiembre y ustedes en julio. O sea que a ustedes ya se les venció el término de contestación. Pero a ustedes no se le ha vencido, fue la última que notificaron y se le vence el 22. Dice el artículo, te lo repito, vencido el término de traslado de la demanda a todos los demandados. ¿Verdad? A ellos se les venció el término, pero a usted no se le ha vencido. A partir de allí, yo cuento el término, se dice término de saneamiento, son 15 días. Del 7 de noviembre al 22 es el término de traslado. Este que está aquí, vamos a ponerse traslado. 7 al 22 de noviembre. Y así mismo tiene que hacer usted su cuadrito en su expediente. ¿Ya? Usted debe llevar un expediente por cada caso en su oficina. Ahí debe tener su copia del poder. Yo hacía mis expedientes con recibidos. Es decir, yo llevo una demanda que me van a sellar de recibido. Ahí yo iba haciendo mi expediente con los recibidos. Y al frente le tenía una hoja de términos. Al frente. O en la primera página donde usted abre, ahí tiene una hoja de términos. Entonces, del 7 al 22 de noviembre es el término de traslado. Vencido ese término, viene un término de 15 días que se llama saneamiento. ¿Saneamiento por qué? Porque durante ese término el juez revisa y el juez puede sanear el proceso. ¿Qué es sanear el proceso? Ver si falta algo, si hay algo que cause la nulidad del proceso, si ya prescribió y lo observó, aunque la prescripción debe ser invocada por las partes, pero el juez va a revisar y si todo está bien va a continuar. Entonces, 1259. El curso de la demanda principal queda suspendido entre interpretado. Si hubiera varios demandados y alguno debe ser el... A ver, acá. 1265. Una vez surtido el traslado de la demanda o de la reconvención, ¿saben lo que es reconvención, verdad? ¿Saben lo que es reconvención? ¿No? Ok. Reconvención es lo que por ahí la gente ordinaria, ¿no? No nosotros los abogados. La gente corriente, común, le dice contrademanda. Eso no se llama contrademanda, se llama reconvención. ¿Qué significa reconvención o cuándo se da la reconvención? Y es de los términos que me salté y hablaba acá en 1259. Cuando usted contesta la demanda, usted no solamente puede contestar la demanda y decir niego, 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 sino que allí mismo, en ese mismo acto, en un escrito seguido, usted puede reconvenir la demanda. Es decir, tú me demandaste, aquí mismo te voy a demandar yo a ti. ¿Por qué? No por otra cosa,
¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo que yo te debo, en realidad no te lo debo. Eres tú el que me debes a mí. Ah, tú dices que yo te ocasioné daño y perjuicio. Entonces no, eres tú el que me lo debe a mí. Entonces, en el mismo acto, yo voy a contestar y voy a, primero, a poner lo de la demanda, contestación de la demanda, proceso tal, la general, la siguiente demanda la contesto en los siguientes términos. 2 puntos. Hecho primero, lo niego. Hecho segundo, lo niego. Y niego ya le digo a la madre del demandante. Y finalmente, cuando termino, pongo, allí mismo, en el mismo memorial, continúo, pongo demanda reconvenida o reconvención de demanda. Pongo las partes acá, ahora las invierto. ¿Ya? Porque ya no es Pedro contra Jacob, es Jacob contra Pedro. Comparé, a fin de presentar reconvención de la demanda, proceso ordinario declarativo en mayor cuantía de fulano contra fulano. Y ya no se pongo mis hechos, de acuerdo a lo que yo realmente pasó. Y entonces al final se van a unir todo el proceso aquí nuevamente. ¿Por qué? Porque si esta gente, cuando le trasladaron la demanda, en vez de contestar, reconvinieron, ¿qué quiere decir? Que ahora se invierte y a usted, que es el demandante, se convierte en demandado y le van a hacer esto mismo. Lo van a notificar y le van a trasladar la misma demanda, pero para atrás. Entonces yo tengo que esperar que venzan el término de notificación de traslado, perdón, del último demandado. Ya sea porque de aquí para allá demandé y ya, hasta ahí llegó, o porque ellos decidieron también demandar. Entonces yo tengo que esperar ahora que se acabe el término de traslado de ellos. Y terminado, culminado el término de traslado de todo mundo, entonces comienza a confirmar, a contar el término de saneamiento, que son 15 días. Entonces usted comienza, aquí no hubo reconvención, nadie reconvino, y ella fue la última en notificarse, tampoco presentó reconvención, y fue el 22 que terminó su periodo. Y comenzamos a partir del 23 de noviembre a contar 15 días. 15 días. ¿Qué artículo le dije que era? Ya me perdí. Aquí estoy. Una vez surtido el traslado de la demanda o de la reconvención en su caso, el proceso quedará abierto a pruebas sin necesidad de providencia 15 días después de cumplido el término anterior. Entonces son 15 días. Seguimos con el calendario. Estamos el 22. 16 de diciembre. Ok. Y cada uno de los días 16 de diciembre el saneamiento. Ahí no pasa nada. Eso es descanso. Pero no quiere decir que se va a desaparecer usted. Voy a ver el expediente. No va a decir que le salgan con una sorpresa en esos 15 días y le sanearon algo que usted no sabía. Entonces, 16 de diciembre. ¿Qué pasa el 16 de diciembre? Comienza el periodo de pruebas. Ese es el periodo importante. Porque ahí es donde usted va y se divide en 3 etapas. Prueba, contra prueba y objeción a las pruebas. El primero es de 5 días. El segundo es de 5 días. Y el tercero es de 3 días. Usted tiene que sacar esos términos. ¿Por qué? Si usted es el demandante, allí es donde usted va a presentar las pruebas. ¿Cuándo se presentan pruebas contra en la demanda? Usted no tiene que presentar pruebas en la demanda si no lo desea, a menos que, lo dice el código, su demanda trate sobre bienes inmuebles. Entonces usted tiene que presentar con la demanda el certificado del registro público de esa propiedad. Ya sea porque una prescripción, porque una división de bien común, porque un desliz de amojonamiento, por lo que sea. Una nulidad de contrato, de venta sobre un bien inmueble, entonces usted tiene que presentar la certificación, tiene que probar la existencia del bien que usted está demandando con la demanda. Si no trata de eso, entonces usted presenta la demanda sin prueba, y donde usted pone prueba, dice las pruebas las aportaremos en términos. ¿Y cuándo es el término? El día que corresponda aquí, después del 16 de diciembre, es que estamos hablando 17
7 de diciembre y no sé el calendario y usted saca los términos. Usted es demandado. Si usted tiene hechos que probar, como demandado, usted va a aportar pruebas aquí. Usted dice, fulano de tal, y el hecho tal dijo que yo. No, eso es falso. Lo que sucedió fue esto. Yo tengo algo que probar. Pero si yo no tengo nada que probar, y recuerden, la carga de la prueba es el del que pide, y el que está pidiendo que le reconozca un derecho es el demandado. Entonces, él es el que tiene que probar y presentar pruebas allí. Usted va a esperar y va a estar observando cuáles son las pruebas que él presentó esos 5 días. Porque usted tiene 5 más. Y normalmente todo el mundo presenta pruebas el último día. Así que el día 5 él va a presentar pruebas, usted va a ir a Medellín y las pruebas se archivan en cuadernos separados. Prueba del demandante, un folder, parte del expediente. Prueba del demandante, acá otro folder. Usted vaya al juzgado y usted dice, quiero ver el cuadernillo de pruebas, por favor, del demandante. Entonces, usted va a aportar contrapruebas. Él aportó 5 testigos. Todos pacientitos de él, ¿no? Entonces, espérense, yo voy a llevar 5 más con mi versión, como contraprueba. Él aportó una prueba documental. Entonces, yo voy a ver cómo puedo derribar esa prueba, ya sea con otro documento, o igual con testimonio, o aquí pidiendo en este término objeción a las pruebas. ¿Cómo le voy a objetar las pruebas? A los testigos. Si es la tía, el primo, el sobrino, esos son testigos. Se me olvida la palabra. Testigos, siempre se me olvida. Testigos, no es mi concepto, siempre se me olvida. Vamos a ver en pruebas. Testigos, bueno, esos testigos se tienen como que pudiesen falsear. ¿Por qué? Porque son parientes, o por ejemplo, el trabajador que sea testigo del empleador. Eso igual en materia, a ver, pruebas. Los testigos, siempre se me olvida ese concepto. Testimonio. Sospechoso. Testigos sospechosos. Entonces usted puede presentar aquí un memorial de obtención de pruebas durante esos 3 días. Y te dice, fulano de tal es testigo sospechoso porque es pariente de fulano de tal, es el sobrino de no sé qué, y además de eso, somos enemigos. Sí, o sea, ¿qué puede ser ese testigo de ti? Sí. Si nos peleamos allá en la esquina. Exacto. Somos enemigos. Ya, testigo sospechoso, ya está maleado. Aquí usted va a objetar pruebas documentales. Hay algo que siempre se le va a la gente en las pruebas documentales, sobre todo cuando estamos comenzando. Deben estar claritos aquí, en pruebas a partir del 180, en pruebas, sobre todo en documentos públicos. Cuando un documento presta mérito probatorio, cuando es un documento público. ¿Y cuáles son los documentos públicos? Pues los que vienen emanados de autoridades públicas. La certificación del registro público, certificado de nacimiento, las escrituras públicas, todo lo que esté autenticado por notario. ¿Y cuándo es documento privado? Pues cuando no sea documento público, así no dice el código. Cuando no es documento público porque es privado. Pero ¿cuándo es documento privado? Bueno, cuando no viene de una autoridad o cuando no está autenticado. Entonces imagínense que le aportan aquí una copia simple. Ay, papá. No vale. Entonces usted en la objeción, usted pone la prueba documental que reposa hoja tal del cuadernillo. Es una copia simple. Por lo tanto, no tiene valor probatorio. La objetamos o la tachamos. Aquí usted va a objetar todas las pruebas. Porque imagínense que usted intentando objetar todas las pruebas, ¿qué pasa con esa demanda? Si se las admite, usted las logra, no hay cosa que suceda muy a menudo, pero siempre hay opción.
usted va a debilitar la demanda, porque él es el que tiene que probar, no usted. Entonces usted no se sienta a esperar. Nosotros hemos ganado en la oficina demandas de prescripción adquisitiva de dominio, solamente mirando y estando pendiente del proceso. ¿Por qué? Porque hay una recientemente. Presentar una demanda de prescripción. Hay dos pruebas sumamente importantes de la demanda de prescripción. Las testimoniales, porque los testigos son los que van a declarar que usted tiene 10 años de estar ahí, que lo conocen, que lo visitan, que pasan por allí, que van a asar puerco en las noches, que ven los partidos de fútbol, el mundial, todos los mundiales los han visto allí. Entonces, esos testigos son importantes para establecer el periodo que usted tiene de estar en esa propiedad. Y adicional a eso, la inspección que hace el juez, ya sea que usted tiene una inspección judicial o la inspección del perito, que va a observar el bien y dice, aquí hay pasto mejorado y lo sembró él. Aquí hay una cabaña y la construyó el señor. Aquí hay no sé qué y tiene un valor de tanto. Esas dos pruebas. Entonces, en esta prescripción no pidieron inspección. O nos pidieron una inspección y no la solicitaron porque tiene que estar bien clarito en las pruebas y cómo se solicita cada prueba. Y no la solicitaron en debida forma y le tumbamos la prueba y nos sentamos a esperar. Demanda de prescripción perdida porque no la aprobaron. Y nosotros ni contestamos la demanda, ni aportamos pruebas. Solamente un memorial en donde tachábamos la prueba de inspección. Era una prueba pericial. Y en otra ni siquiera tachamos prueba porque a la persona no se escribió, al abogado, no pidió inspección. Nosotros vamos a sentarnos a ver qué dicen los testigos. Entonces, como les dije, esto es cuestión de que ustedes estén claros en cómo se presentan las cosas, no solamente para usted presentarlas bien, sino para ver cómo las presenta el contrario y cómo pueden ustedes aprovecharse del contrario. Porque esto es procedimiento. Y si no lo ve usted, lo ve el juez. Y entonces, ¿qué marca el juez? Por lo que sea, vio fue los suyos y no los del contrario. Entonces, tienen que estar bien claros en el tema de pruebas. No me toca probatorio, pero tiene que estar bien claro. Léanse el Código Judicial en pruebas. Hay gente que piensa que la prueba de informe es que yo pido un informe a alguien. Se llama prueba de informe, pero es para solicitar copias, para solicitar documentos que están archivados en algún lugar. Y esas pruebas de informe se piden en instituciones públicas y privadas, a empresas. Yo pido una prueba de informe para que me dé la copia del historial de crédito mío, por decirlo algo, ¿no? Y ahí establecen cómo se pide. La gente confunde la inspección judicial, que es la que le pido al juez para que el juez haga él mismo, a través del principio de inmediación, que el juez debe estar en la práctica de pruebas que se le solicitan, confunden esa prueba de inspección judicial con la prueba pericial, que es extrajudicial. ¿Por qué? Porque el perito va luego se juramenta y dice, yo soy el perito y prometo hacer todo lo que tengo que hacer, no dar falsos testimonios, etcétera, etcétera, y le leen allá, juramenta, y el perito se va. Y le pregunta, ¿y cuándo vuelve? Bueno, vuelvo en 15 días, o el juez le fija término, usted tiene tanto para presentar un informe. Él va a ver y regresa con su informe. Y presenta el informe, y como tiene que haber traslado y mediación contencioso, usted puede interrogar a ese perito como si fuera un testigo. Por eso debemos estar claros en la parte probatoria. No porque, bueno, es que voy a presentar pruebas, no, pero es que yo puedo, esto es un boxeo. Y aquí o pega a usted o le pegan a usted. Usted tiene que saber cuándo pegar y en dónde pegar. Y eso lo va a saber leyéndose el Código Judicial. Por eso yo siempre insisto, yo cada vez, y eso de verdad siempre ha sido así, cada vez. Incluso yo mañana dejo la nota y me toca litigar y lo voy a hacer nuevamente. Cada vez que redacto una demanda, cada vez que contesto una demanda, cada vez que voy a presentar mi memorial de pruebas,
lo hago con el código y reviso los mismos artículos. Ah, no, es que ya me lo sé. No, yo lo hago con esto abierto. Porque de tanto sobar a la novia o al novio, ustedes saben todos los lunares que tienen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el asunto. Entonces, términos, prueba, contraprueba y objeciones a la prueba. Pasando de estos términos, entonces la pelota está del otro lado, ya usted puede respirar un poquito, pero estar pendiente. ¿Por qué? Porque entonces aquí viene la etapa de buena admisión. La etapa de admisión de pruebas. ¿Qué pasa en esa etapa de admisión de pruebas? El juez va a establecer dos cosas. Y todo siempre es dos cosas. ¿Me avisa cuando yo contigo? No. Dos cosas. El juez va a establecer las pruebas que admiten, porque el juez también hace una revisión, y adivinen qué, el auto que admite prueba no es apelable. Así que usted no puede apelar y señor juez, mire que la prueba tal me la dejó por fuera. Disculpen que algo así no es la forma, en este sí que tiene el término, pero para que entendamos, ¿no? Ustedes no van a presentar una apelación y sustentar cómo se la van a negar. El auto que admite pruebas no admite no admite recurso, ¿verdad? Entonces aquí el juez va a establecer las pruebas que admite y va a establecer el término probatorio. El término probatorio puede ser hasta de 30 días y el juez va a establecer ahí. El término probatorio es de 30 días. Dentro de esos términos usted va corriendo a ver cuándo fue el último día. Ah, no, perdón. Esto se cuenta a partir de la notificación de ese auto. Recuerden que todo se notifica por edicto. Entonces, el juez dicta un auto y este auto se notifica por edicto. ¿Cuándo queda usted notificado? Cuando se desfija el edicto. Entonces, desfijados los edictos, y acá estamos en diciembre, enero, febrero, y se demora como 3 meses en admitir pruebas, marzo, abril, mayo, como en junio por allá, con suerte, ¿no? Dependiendo, que es un grado. De julio por allá, entonces usted le van a desfijar este edicto el 15 de junio. A partir del 15 de junio, vence el término probatorio y viene un término muy especial. Pero antes de eso, usted debe haber ido a tomar nota de cuándo comienza el término probatorio, cuándo termina y las fechas que le dieron para evacuar pruebas. Porque ahí el juez aportaron pruebas testimoniales, que después va a decir. Los testigos Juan, María, Petra vendrán el 1 de junio, fulano a las 10, sultano a las 3 y el otro a las 4. Ustedes tienen que ir a tomar nota para saber cuándo van sus testigos y cuándo van los testigos de la otra parte. ¿Para qué? Para ir a interrogar sus testigos o ir a contrainterrogar a los testigos de la otra parte. Y eso también, dentro del tema de pruebas que les dije que es importante, porque usted tiene que saber qué le va a preguntar a sus testigos, igual que en la demanda. No le pregunten cosas que no interesan. Cíñase a sus hechos. Y usted le va a preguntar al testigo sobre los hechos que usted alegó. Tengo una prescripción ejecutiva y dice que el hombre tiene más de 10 años de estar ahí. Entonces, usted conoce a fulano de tal, ¿desde cuándo lo conoce? ¿Por qué lo conoce? ¿Dónde vive él? ¿Usted lo visita cada qué tiempo? Ojo, los testigos se entrenan. Sí se entrenan. No se entrenan porque usted le va a decir al testigo qué es lo que él va a decir. Porque donde usted pone a un testigo a pegar mentiras, se le enreda y se enreda a usted y todo se enreda. Usted tiene que entrenar a ese testigo, porque usted se sienta a hablar con ese testigo y le va a preguntar qué es lo que usted sabe. A ver, cuénteme. Ah, no, fulano de tal, no, si nosotros nos conocemos de hace no sé cuánto, nosotros vamos juntos, lo que le decía, vemos el mundial, no sé qué, ahí hicimos no sé qué, etcétera, etcétera. Ah, entonces usted dice, ah, de verdad que este lo conozco. A mí me pasó con un testigo de prescripción que no lo entrené. Y cuando fuimos a las preguntas, yo, ¿ustedes cuándo conocen? Ah, sí, está. Y era prescripción. ¿Y desde cuánto tiempo bebe ahí? Llegó el abogado
y vino al contrainterrogatorio, que en civil no se llama así, pero realmente es un contrainterrogatorio. Se llama repreguntas en materia civil y vino a repreguntar. Y las repreguntas, ojo, solamente pueden ser dentro de las respuestas de las preguntas. Es decir, yo demandante, alegué un testigo y le pregunté, ¿cuántos años tiene de conocer? El que va a repreguntar solamente puede repreguntar sobre ese tema, no puede salir con algo nuevo. Y en las repreguntas, usted conoce al señor desde hace tanto tiempo. ¿Y cada qué tiempo usted pasa por la finca? ¿Cuándo fue la última vez que pasó por ahí? Señora, había pasado hace como 8 años. Ya, me tumbó el testigo. Yo, si lo hubiera entrenado y le hubiera preguntado, yo no llevo ese testigo. Entonces, usted tiene que hablar con sus testigos, decirle dónde el testigo comienza a fallar. Cuando le leen el artículo 38, creo que es, no me acuerdo, el que sea del Código Penal de falso testimonio. Allí comienzan a ponerse nerviosos. Y tú no me dijo que me iban a leer ya, que si digo no sé qué, y se van, usted le tiene que decir al testigo cómo funciona la testimonial. A usted le van a leer un artículo del Código Penal, pero no se preocupe que eso se lo leen a todo el mundo. Eso es parte de... Y usted a mí me va a responder, yo soy el que le pregunta. Cuando usted es mi testigo, usted me va a responder a mí todo lo que yo le pregunte de acuerdo a lo que hemos conversado. A la otra parte, sí, no, ya. Sí. Preguntas cerradas, respuestas cerradas. Y usted tiene que saber bien las reglas para objetar. Yo estuve en una testimonial donde el otro abogado me objetó 20 veces la misma pregunta. Yo decía, la voy a reformular porque necesito que él me responda algo en eso que quiero y reformular. Objeción porque es conducente, objeción porque no sé qué, objeción. Me la objetó, exageré con 20, pero me la objetó como 5 veces. Hasta que encontré el lado y ya después como que se cansó y dice, no, a favor la objeción, responda la pregunta. Entonces, como les dije, esto no es convento yendo el chicha de piña, depende a quién se vaya a encontrar usted del otro lado. Entonces usted dice, no, si esto está, le dice al cliente y le jura. Ese es otro problema, usted no le asegure nada al cliente. Entonces está ganado. Pero es que acá nosotros estamos hablando de la verdad procesal. Verdad procesal que usted tiene que probar en el proceso y que usted la tiene que probar en base a las pruebas que usted aportó y en base a las pericias que tenga usted para aportar esas pruebas y luego evacuarlas. Y si usted se enfrenta a un abogado que se sepa todas esas mañas, no ha comenzado usted a testimoniar cuando el cliente no le queda temblando, es usted mismo, porque lo desarma todo. Entonces tiene que estar claro en esto. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, señores, cuando yo comencé, era pura jurisprudencia, buscar y ver casos, no sé qué, y ver películas. Hay muchas películas recomendadas para abogados. No se asemejan del todo a la realidad, pero sí te enseñan el tema, y creo que lo digan aquí, el tema de la retórica, el tema de la oratoria, el tema de que te lancen una pregunta y tú pienses qué es lo que vas a responder. Aquí es importante, aunque el proceso sea civil y sea escrito, porque las mayores, una de las pruebas más comunes en el proceso civil son las testimoniales. Y en las testimoniales es como una audiencia. Pregunta al juez, pregunta una parte y pregunta a la contraparte al mismo testigo. ¿Usted se imagina ese testigo siendo preguntado por el juez y después que le pregunta al otro y después que lo desgrene al otro? Pero si usted no entrenó a ese testigo y lo tiró así a los globos, entonces ya usted sabrá lo que va a pasar. Entonces, el juez de la admisión, pruebas y el término probatorio. Ahí usted saca cuenta enseguida en su hojita de términos y se fija y anota bien cuándo termina el término, valga la redundancia, o cuando finaliza el término probatorio, porque finalizado el término probatorio vienen 5 días para alegatos, para una parte demandante y 5 días para el demandado. Esa es la última proceso, la última salvación suya, donde usted va a hacer algo muy sencillo. Y es que usted va a hacer un match, usted va a casar los hechos que usted alegó en la demanda con lo que usted probó. ¿Qué significa esto? Usted va a redactar su alegato y ojo, mire, esto no tiene ciencia.
todas las demandas, todos los documentos, todos los memoriales se redactan igual. Idénticos. No, me pasen un modelo de lo que, bueno, si es pero al final es lo mismo. ¿Los modelos para qué son? Para que ustedes traten de tomar la experiencia de lo que hay ahí en el contenido, no para que ustedes los copien, porque mi demanda no va a ser igual a la de ustedes. Los hechos de ustedes no van a ser igual a los míos. No es el mismo cliente, no son las mismas circunstancias. Pero usted puede ver, mira, él incluyó aquí la cantidad de mira, él aquí incluyó. Es para eso el modelo. No para copiarlo y cambiarle como hacen muchos colegas con las sociedades anónimas. Nada más agarran el machote de sociedad anónima, le cambian los nombres, pero ni las acciones, nada, no le cambian más nada, más los nombres. Ya, vaya. En las demandas no puede ser así, porque cada caso es diferente. Usted está tratando con hechos reales, pero el machote, la estructura es siempre la misma. De este lado usted dice qué es lo que está presentando, demanda. Entonces no se preocupen tampoco, porque se rompe la cabeza y que le pongo, bueno, es apelación, apelación. ¿Cómo le pongo este incidente de no saben cómo bautizar ese documento? Memorial, ya. Porque todos son memoriales. No importa si es un incidente, no importa si es una solicitud de desglose, no importa lo que sea. ¿Verdad? Porque he visto varias gente rompiéndose la cabeza. ¿Cómo le pongo? Hay un desglose. Hay memorial. La norma lo establece. Si lo que se pide es claro, el juez debe dar el trámite. No importa cómo lo bautizó usted. Entonces, cuando es demanda, en la primera, obviamente, demanda, si no hay falla, o poder, ahí no hay falla. Pero ahí va adelante, dentro del proceso, no sabe cómo bautizar ese chiquillo, póngale el memorial. Entonces, aquí va a dirigir al juez. Ya usted sabe, de ahí para adelante, lo siguiente, cuál juez es. Ahora sí podemos terminar en primero, ¿verdad? Entonces, aquí usted va a comenzar siempre con usted en la demanda. Yo, Jacob Carres, un abogado de profesión con cédula de identidad, número tal, número de identidad tal, con oficinas ubicadas en el edificio Brenca, en oficina número 5, 15, perdón, segunda planta, avenida Tercera Este, avenida Cuarta Ética IEP Sur, lugar donde recibo notificaciones por teléfono y por WhatsApp. Eso es la demanda, es un memorial. Usted ya puede decir, yo Jacob Carrera, abogado de profesión, de generales contenidas en auto. ¿Verdad? Porque ya en el expediente están todas sus generales. Usted no tiene que volver a repetir todo eso, ni el nombre y representación de. Pero en el primer documento en el expediente usted se va a poner, yo, con todo lo que les acabo de decir, en calidad de apoderado judicial, o representante legal y apoderado judicial no es lo mismo. El representante legal es la persona que tiene los poderes y las facultades para representar totalmente, principalmente, a una persona jurídica. O cuando yo otorgo un poder generalísimo para que una persona la represente, ese es mi representante legal. O la madre y el padre son los representantes legales de los menores. Ustedes o nosotros en un momento dado somos apoderados judiciales o administrativos o especiales para X cosas, o apoderados generales, no somos representantes legales. ¿Sí? Entonces, en calidad de apoderado especial y fulano de tal. Y ahí me van a decir, concurro ante su despacho para, ahí es donde va a cambiar, para interponer el proceso ordinario declarativo, para interponer apelación en contra del auto, para solicitar, se desglosen los documentos de la hoja tal, no sé qué, porque archivaron el expediente, ¿verdad? Entonces ahí te pone para qué, concurro para esto. Y siempre ese concurre, entonces cerramos el encabezado, usted lo va a fundamentar. ¿Por qué? Porque fundamentamos nuestra petición, fundamentamos nuestra relación, fundamentamos lo que sea que fundamentamos, que estamos pidiendo en uno. ¿De qué estábamos hablando, por cierto? El memorial. Ajá, pero era un memorial específico y se me fue la onda. Habíamos llegado estamos hablando de los alegatos, que es lo último que se hace. Entonces usted va a decir aquí,
concurran a fin de presentar mis alegatos finales en el proceso. Estos alegatos los fundamentamos en los siguientes hechos. Uno, ¿cuál va a ser el primero? El mismo que dije en la demanda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer el match, como le dije. Yo allá dije que fulana era rubia. Entonces yo te voy a decir que se acreditó que fulana es rubia, porque en el peritaje el perito señaló que sus hebras de camello eran amarillas y que eran naturales, no estaban pintadas. Entonces usted va a establecer en una prescripción adquisitiva de dominio, ya dejando el relajo, donde usted alegó que fulano de tal tiene 10 años de posesión pacífica e ininterrumpida, tal como señaló el testigo tal, en su testimonial, en la hoja tal, en la línea tal, señaló lo siguiente, abro comillas, y usted pone aquí. El perito, en el peritaje, en la hoja tal, a la línea tal, señaló lo siguiente. Y entonces usted comienza a decirle al juez cómo usted ya probó el hecho que usted aportó en la demanda. Usted acá no va a comenzar de nuevo a hablar y fijo que no sé qué, le sacó la lengua y me cae mal, no sé qué, no sé cuánto. Yo me he encontrado con abogados que me mientan la madre a mí como abogado. Eso no se hace. Digo, estoy exagerando con mentar la madre, pero que dicen sí porque el letrado, carrera, está no sé qué. Eso no se hace. Eso no le interesa al juez. Usted tiene que decir en qué está fallando el proceso. Y cuando usted va a atacar a la otra parte, usted sí puede decir es que en la parte demandante o la parte demandada, usted no tiene por qué meterse con el abogado. Yo ni me meto con el otro abogado, ni me gusta que se metan conmigo. Independientemente que el que redacta es el abogado. Pero en el proceso, usted representa a alguien. Usted no puede personalizar y llevar la pelea a nivel de los profesionales del derecho. Eso es importantísimo, eso es parte de la ética profesional. Entonces, en esa... Vuelve, se me olvidó. ¿En ese qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? El alegato. Alegato. En ese alegato, entonces yo voy a desmenuzar todo mi caudal probatorio que evacué y lo voy a mencionar allá. Porque ¿qué se hace en un alegato? Si ustedes ven una sentencia, la sentencia tiene una parte motiva y una parte resolutiva. Así se divide la sentencia. Bueno, la parte motiva, donde el juez motiva, da los motivos por los cuales él llegó a la conclusión que llegó en su parte resolutiva. Y en la parte motiva el juez va a decir que fulano de tal interpuso un proceso que echa toda la historia, ¿no? Y que el término tal, no sé qué, usted no aprovechó el término de contestación de la demanda, no fue aprovechado por la parte demandada, no sé qué, y al final usted comienza a desmenuzar las pruebas, tal como señaló el testigo tal. Entonces, ¿qué hace usted? Trata de llevarle prácticamente la motivación de la sentencia al juez. Porque el juez no va a decidir nada porque le dio la gana, va a decidir en base a las pruebas. Y si usted trata de centrar la mirada del juez en lo que usted necesita para fundamentar los hechos y darle la pretensión que usted está pidiendo, ese es el trabajo de un alegato. Hechos fundamentados en pruebas. Ya. Eso es lo que va a hacer usted en ese alegato. Y fundamentamos entonces los hechos 1, 2, 3. Después del fundamento en los hechos, entonces viene el fundamento legal. Importante. Entonces aquí usted va a establecer el fundamento legal, que lo puede simplemente señalar los artículos. Yo lo que hago es que acá en la redacción, por lo tanto, hecho segundo, en virtud de lo anterior, mi cliente cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 1678 del Código Civil que establece. Entonces, acá en el fundamento legal solamente cito los artículos. Artículo tal, artículo tal, artículo tal. Eso supone ya lo que desarrollé bien. En el alegato, importante, no solamente las pruebas que ustedes ven, no solamente decirle al juez,
yo probé porque el testigo dijo, porque el perito dijo, sino yo probé que encajé, que cumplo con lo que la ley dice. Y la ley dice posesión por 10 años, tal como dice el artículo tal, lo señaló el testigo. Pacífica, no se probó en ningún proceso, que me hicieron un lanzamiento que me estaban sacando, es pacífica, ininterrumpida, porque se ha mantenido durante todos los años, tal, como lo dijeron los testigos, como lo dijo el perito, no sé qué. Eso es un alegato. Y de ahí, como le decía, todos los memoriales, demanda, solicitud, siempre te van a hacer lo mismo. Esto no va a cambiar. Cambia el nombre del bautismo, y si no saben, memoriales, se presenta, dirigido al juez, se presentan, yo fulano de tal, ya en los memoriales, después de la demanda, siempre pueden decir, incluso hasta en el alegato al final, yo fulano de tal, desesperado, conocida, ligado. Ya no tengo por estar repitiendo todos mis generales y a quién represento. Fundamento, lo que pidan los fundamentos. El desglose. Fundamento de la solicitud de desglose, lista de que en la foja tal, en la foja tal, en la foja tal, en la foja tal, están los documentos que requiero sean desglosados. Fundamento de derecho, el artículo que habla de desglose. Ese es el formato, y esos son los formatos que nosotros le vamos a pasar. Van a ver que la estructura es la misma. En la demanda, algo muy importante aquí es la cuantía. La cuantía, que comencé diciendo, la fijan ustedes. Y que es importante que ustedes establezcan su cuantía en base a lo que ustedes pretenden probar y pedir. No hay ningún problema en que usted ponga una cuantía súper alta, 25 millones de dólares, y usted pruebe 25,000 dólares. El problema es al revés. Si usted no esté seguro, puede pasar porque usted comienza a estudiar un caso y usted necesita demandar, y puede pasar que usted no está seguro, entonces usted pone 25,000 dólares, y sucede que cuando comienza a bajar pruebas y los testigos no sé qué, sucede que no eran 25, eran 30, eran 40, eran 100. En materia civil, el juez le da lo que usted pidió. Usted no puede en el camino cambiar su pretensión, su petitum. Entonces tiene que estar bien claro en eso también. Porque el juez no puede dar más allá de lo que pide. Usted se llama extra petita en materia civil. O no puede darle diferente a lo que usted pidió, ultra petita. También me pasó una apelación, lo tuve que atacar. El juez concedió diferente y más. Y yo apelé. El juez está declarando la nulidad del acto que se demandó y de todos los actos consecuentes. Eso no fue pedido. Y el tribunal lo revisó y estableció, no, eso no lo pidió nadie. Pues no puede ir allá. Entonces, para la otra parte, qué bueno, anularon todo lo que yo no pedí. Pero espérate, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que estar bien claro en lo que usted pide versus lo que va a aprobar, y no importa si usted pide un poquito más, ya sea cuantía o como dijimos acá, esta parte falló en no pedir la nulidad de todos los demás actos. En una acta de una sociedad, si yo estoy pidiendo la nulidad de esa acta que dice que esa directiva no corresponde, entonces debo pedir la nulidad de todos los actos que haga esa directiva. Porque si me anulan la directiva, todo lo que sucede. Pero si no lo pido, nada más me anulan la elección de la directiva. Pero mientras me están anulando y pasan los meses, la directiva está haciendo lo que le corresponde hacer, porque mientras no se anule, ella es la directiva. Y ella hace compraventas, hace esto, me cambia todos los bienes, y cuando me anulan la directiva, pues simplemente la quitan. Pero todo lo que hizo es válido, porque yo no lo pedí. En materia civil es lo que usted pide. Y si usted no lo pidió, entonces al final jugó muerto, porque en ese caso específico del que estoy hablando, me anularon la directiva, pero 3 años después, se imaginarán ustedes todo lo que hicimos durante 3 años. Y en un momento me pusieron a suspirar porque el juez decidió, y se anulan todos los actos que Dios mío, apelamos, y el Tribunal Superior dijo, no, eso no se pidió en la demanda, el tribunal decidió más allá de lo que le pidieron, y no se anula nada más que la directiva. Y llévensela. Total, ya dejamos el cargo voluntariamente porque se nos venció, pero todo lo que hicimos se mantiene. Entonces, todos esos detalles, todos esos tips son muy importantes, más allá de los modelos, porque los modelos los van a saber utilizar
si saben son otros detalles. Entonces, para cerrar el que no llegué, proceso sumario. La diferencia entre el proceso sumario, lo primero es que aquí hay una lista que ya tenemos de procesos que se pueden presentar en el sumario. No pueden presentar más nada dentro del proceso sumario. Prescripción adquisitiva dentro del proceso sumario. Desliz y amojoramiento, proceso sumario. Eso no quiere decir que si no me da la gana, en vez de sumario lo puedo presentar como ordinario. ¿Verdad? Todo lo que esté en la lista de sumario y de oral, si yo quiero, lo presento bajo las reglas del ordinario con estos términos que ya dijimos. Si no, lo presento dentro de la lista de los sumarios. Yo lo presento como sumario. ¿Cuál es la diferencia del sumario con el ordinario? Que en el ordinario no hay nada de esto. Se presenta la demanda y se presentan las pruebas con la demanda. Se da traslado, notifica y traslada la demanda y se contesta la demanda y allí mismo presento mis contrapruebas o mis pruebas. No tengo todos estos 15 días para pensarlo, para entrenar los testigos, no tengo 5 días para presentar pruebas y ver a ver qué presentó el otro para yo ir corriendo a presentar mis contrapruebas. No. Usted presenta la demanda y ya tiene sus pruebas. Lo notifican, licenciada, aquí está la demanda, le corro trabajo, tienen 10 días. Al día 11, usted tiene, perdón, al día 10, el último día, usted tiene que presentar o haber presentado su contestación de demanda con sus contrapruebas. Ese es el sumario. ¿Cuándo yo hago esto? Cuando inscribo, por ejemplo, sumariamente, cuando yo soy el que demando y yo tengo todas las pruebas. Porque no quiero darle chance al otro para que busque. No. Aquí te notificaron y busca tus pruebas. Y vamos a pelear. Pero si yo en prescripción estoy demandando y me voy con el ordinario y veo todo esto y esperamos a que admitan pruebas y pasan meses, es porque yo mismo necesito prescribir porque hay un término algo que necesito hacerlo ya, pero me corro el riesgo de que la otra parte se prepare también. Entonces, esa es la diferencia en el sumario más directo de notificación y traslado a admisión y evaluación de pruebas. Entonces, después va a dictar un auto donde admite las pruebas y fija el término. Ahí entonces, la prueba que ya usted presentó con la demanda. Lo que no presentaste con la demanda o con la contestación de la demanda se quedó por fuera. Y de ahí nos vamos a la ley. Que hay audiencia. Eso es todo. Eso de las nulidades de acta se ve en los procesos orales. Se presenta la demanda, el juez admite la demanda, corre el traslado, la contestas y de ahí se fija una fecha de audiencia. En la fecha de audiencia, allí vas a evaluar las pruebas en frente del juez. Si son testimoniales, claro, si hay una pericia o algo, entonces el juez fija un término especial y luego viene y decide. Pero hay una audiencia. Se evalúan las pruebas y se presentan los alegatos verbales. Si usted quiere, puede presentar un memorial, pero lo tiene que sustentar verbalmente. Presentas tu memorial de alegato y lo entregas. Pero el proceso es oral. ¿Por qué? Porque se sustenta y se defiende en audiencia. Lo mismo, los procesos que están aquí, los puedo hacer si quiero por el ordinario. Lo que no puedo es hacer el oral y hacerlo sumario. O los sumarios pedir oral. No. ¿Y qué varía? Como les dije, sobre todo en los términos y en el horario en que todo se evacúa en audiencia. Y ojo, para terminar, el Código Procesal Civil Oral se está trabajando. En algún momento, que espero que no sea muy largo, ya todo el proceso civil va a ser oral. Como los de justicia de paz. Usted presenta la demanda, o los de familia, presenta la demanda, pero va a tener que ir a la audiencia, o quizás creo que la propuesta es que se haga como el agrario, que hay una audiencia preliminar en donde a esa audiencia usted va a sustentar los hechos que desea que se prueben, a presentar las pruebas o incidentar y resolver todo lo preliminar, porque cuando vamos a la audiencia de fondo es solamente a evacuar pruebas y a tomar decisión.
pero es oral. Ese código procesal ya está en borrador, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante que sigan leyendo y sigan instruyéndose en la parte procesal, porque al final lo que cambia es la forma de proponer o la forma de actuar en el proceso, pero el conocimiento y la técnica sigue siendo la misma y depende única y exclusivamente de usted. Si usted no maneja el conocimiento y no maneja la técnica, ni escrito, ni oral, ni como se lo ponga. Así que depende de ustedes. Así que modelos en materia de civil van a recibir bastante, porque siempre aportamos bastante en diferentes tipos de demandas, diferentes tipos de procesos, oral, contencioso, no contencioso, sucesiones, apelaciones, el de desglose, se lo voy a poner ahí, por supuesto. Así que no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Los que están en la carne, si tienen preguntas o algún comentario. ¿No? Todo Sandra levantó la mano. Sandra Sandoval. Licenciada Chávez, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene una mano levantada? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Le quería preguntar si el material que usted dio esta noche o esta tarde tendrá algún PowerPoint o algún material que nos lo va a subir a la plataforma. Sí, de hecho sí, no les mencioné, pero como he hablado antes, les voy a enviar todo lo que tenga de procesal civil. Excelente, gracias. Así que todo lo que tenga de procesal civil, de pruebas, que no lo mencionamos aquí, por ahí debo tener algo de pruebas, se los voy a hacer llegar. ¿Qué se va a entregar? ¿Mi memoria? Un archivo de... Ah, ok. La otra... Todo el texto de... La otra, recuerden que la clase está siendo grabada y que va a estar en la plataforma. La pueden repasar cuando tal vez deseen. Yo espero que hoy en la noche, cuando llegue el archivo de esta clase, la pueda subir a la plataforma y también puedan ingresar como han ingresado las otras clases, ¿verdad? ¿Alguna otra observación? Ninguna. Bueno, entonces, muchas gracias. Cualquier consulta a la orden. La verdad es que esto nos gusta, nos entretiene. Así que cuando gusten cualquier consulta por la parte B, ¿no? La podemos desarrollar. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bien, vamos a tener un receso de 10 minutos. Receso para el baño, el derecho laboral, y ya tenemos a la profesora de la noche, de 7 minutos, y regresamos al salón. Javi, la cafetería está funcionando ya. O sea, ¿cómo se llama? Ya te digo. El- Debería.